La atmósfera en Oak Island no se parecía a nada que el equipo hubiera experimentado antes. En la tranquila oscuridad de la madrugada, aproximadamente a las 2:17 de la mañana, un profundo sistema de escaneo sísmico debajo de Money Pit registró una señal tan inusual que instantáneamente captó la atención de todos dentro de la sala de guerra. Una enorme anomalía subterránea apareció repentinamente en los monitores, extendiéndose aproximadamente 32 pies de largo y 18 pies de ancho, mientras descansaba a casi 145 pies debajo de la superficie. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más sorprendente fue la fuerza de su firma metálica, que medía casi un 72% más que el suelo circundante, lo que sugiere que algo extraordinario podría estar escondido debajo. Mientras Emma Culligan proyectaba el modelo tridimensional actualizado en las pantallas grandes, la sala quedó lentamente en silencio. Los miembros del equipo, que habían pasado años estudiando innumerables escaneos y anomalías, se encontraron mirando la imagen sin hablar. Por primera vez en la larga historia de la búsqueda de Oak Island, la estructura en la pantalla no parecía un simple vacío, un túnel derrumbado u otra formación geológica decepcionante. En cambio, se parecía notablemente a una enorme bóveda oculta enterrada en las profundidades de la isla. Los cálculos iniciales no hicieron más que aumentar la creciente sensación de incredulidad. Basándose en las lecturas de densidad, los expertos estimaron que el material metálico dentro de la anomalía podría pesar entre 25 y 30 toneladas. Si incluso una fracción de esa masa resultara ser oro, el valor potencial fácilmente podría superar los $500 millones. Las cifras eran tan grandes que varios ingenieros inicialmente sospecharon que tenía que haber un error en alguna parte del sistema, pero las sorpresas no quedaron ahí. A medida que se procesaron capas adicionales de datos sísmicos, escaneos más profundos comenzaron a revelar lo que parecía ser una red de estructuras conectadas que rodeaban la anomalía principal. 5 pasajes en forma de túneles revestidos de piedra parecían ramificarse hacia afuera desde el objetivo central, mientras que múltiples cámaras secundarias aparecían dispersas por toda la formación subterránea. Se estimaba que algunos de esos espacios ocultos medían casi 6 metros de ancho y 3 metros de alto, dimensiones demasiado organizadas para ignorarlas. Cuanto más examinaba el equipo los datos, más difícil resultaba explicarlo como un suceso natural. La disposición parecía deliberada, casi como si alguien siglos atrás hubiera diseñado cuidadosamente todo un complejo de bóvedas subterráneas y luego lo hubiera sellado bajo capas de tierra y piedra. Un geólogo rompió silenciosamente el silencio diciendo que la formación no parecía natural en absoluto. Sus palabras flotaron en la habitación, porque todos parecían pensar exactamente lo mismo. Rick Lagina permaneció inmóvil frente a los monitores, estudiando cada detalle que aparecía en la pantalla. Durante más de 12 años, él y su equipo habían volcado sus vidas en esta búsqueda, invirtiendo enormes cantidades de tiempo, dinero y energía, persiguiendo pistas que a menudo no conducían a ninguna parte. Se habían gastado más de $100 millones, se habían registrado miles de horas de perforación, e innumerables decepciones habían puesto a prueba su determinación. Sin embargo, en ese momento sintieron como si finalmente pudieran estar cara a cara con el avance que habían buscado durante años. La posibilidad era casi abrumadora. Si realmente existiera una bóveda debajo de Oak Island, podría contener mucho más que un tesoro. Podría contener respuestas a preguntas que habían perseguido a exploradores, historiadores y buscadores de tesoros durante más de 2 siglos. La idea de que siglos de especulaciones en torno al oro pirata, los secretos templarios o los artefactos históricos perdidos pudieran finalmente estar acercándose a una resolución fue suficiente para dejar incluso a los expertos más experimentados luchando por contener su entusiasmo. Esa misma noche, los únicos sonidos dentro de la sala de guerra habían sido el silencioso zumbido de las computadoras y el ocasional clic de los teclados. Afuera, los fríos vientos del Atlántico soplaban a través de la isla trayendo el mismo escalofrío que innumerables cazadores de tesoros antes que ellos habían sentido mientras buscaban en estos terrenos.
En un principio, Emma había asumido que el nuevo informe sería simplemente otro escaneo de rutina entre cientos que ya habían revisado. En cambio, los datos que se revelaban ante sus ojos se convertirían en uno de los descubrimientos más comentados en la historia del proyecto. Cuando apareció la primera señal a casi 145 pies debajo de Money Pit, Emma inmediatamente comenzó a verificar los datos en busca de inconsistencias. Sabía que a veces las lecturas inusuales se debían a interferencias técnicas o problemas de calibración del equipo. Si ese fuera el caso, la anomalía debería desaparecer cuando se realizara el siguiente escaneo. Sin embargo, cuando el segundo escaneo terminó de procesarse, exactamente el mismo objetivo apareció nuevamente exactamente en el mismo lugar. Poco después, se realizó una tercera exploración. Esta vez, la señal surgió aún más claramente que antes, dejando muy poco lugar a dudas. 3 escaneos separados tomados desde diferentes ángulos y bajo diferentes condiciones produjeron el mismo resultado. La conclusión se volvió cada vez más difícil de evitar. Lo que sea que estuviera escondido debajo de Oak Island era lo suficientemente real como para aparecer repetidamente en cada sistema diseñado para detectarlo. Cuando Emma finalizó el modelo tridimensional actualizado, la estructura subterránea se volvió más fácil de visualizar. En lugar de parecerse a un simple pozo o una cavidad aislada, parecía formar parte de un complejo oculto mucho más grande. Los ingenieros comenzaron a discutir la posibilidad de que la masa metálica que se encontraba debajo pudiera pesar varias toneladas, mientras que otros se centraron en la geometría inusual de los espacios circundantes. Un experto comentó en voz baja que esta podría ser la señal más importante jamás registrada durante toda la investigación de Oak Island. Rick continuó mirando la pantalla sin quitar la vista de la pantalla. El peso de 12 años parecía visible en su rostro mientras absorbía lo que estaba viendo. Cada revés, cada pozo inundado, cada pozo colapsado y cada frustrante callejón sin salida, de repente se sintieron conectados con este momento. Por primera vez, la búsqueda ya no parecía un sueño lejano. Se sentía como un objetivo tangible esperando debajo de la isla. La historia de Oak Island siempre ha sido más grande que el simple tesoro. Desde 1795, cuando un grupo de niños locales descubrió por primera vez una extraña depresión en el suelo y descubrieron capas de plataformas de madera, debajo generaciones de exploradores se han sentido atraídos por el misterio de la isla. Cada descubrimiento planteaba nuevas preguntas y cada intento de descubrir la verdad parecía crear aún más confusión. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo. Durante más de 2 siglos, expedición tras expedición llegaron con la esperanza de tener éxito donde otras habían fracasado. Algunos creían que debajo se escondía un tesoro pirata. Otros se convencieron de que los caballeros templarios habían enterrado allí artefactos sagrados. Otros más imaginaban que la isla ocultaba secretos de una civilización perdida. Independientemente de la teoría, el resultado siguió siendo dolorosamente consistente. El fracaso siguió al fracaso, las fortunas desaparecieron y los sueños se derrumbaron junto a túneles inundados y maquinaria averiada. A lo largo de los años, se gastaron millones y millones de dólares, mientras empresas e inversores perseguían el misterio. Operaciones enteras fueron abandonadas después de que unas inundaciones repentinas abrumaron los sitios de excavación. Los pozos colapsaron sin previo aviso, los programas de perforación produjeron resultados contradictorios e innumerables pistas no condujeron a ninguna parte. Oak Island se ganó su reputación no solo como un lugar de búsqueda del tesoro, sino también como un lugar donde la esperanza y la decepción parecían permanentemente entrelazadas. Luego Rick y Marty Lagina entraron en la historia con un enfoque diferente. En lugar de depender únicamente de los métodos tradicionales de búsqueda de tesoros, incorporaron tecnología moderna a la búsqueda. Las imágenes sísmicas avanzadas, las técnicas de perforación profunda, el análisis geológico detallado y la cartografía tridimensional sofisticada les permitieron recopilar más información que la que cualquier equipo anterior había recopilado.
Su objetivo no era simplemente encontrar un tesoro, sino comprender el misterio mismo. Durante los últimos 12 años, esa montaña de datos creció constantemente. Cada escaneo, cada pozo y cada muestra añadían una pieza más a un rompecabezas que había permanecido sin resolver durante más de 2 siglos. Ahora, con los escaneos más recientes de Emma, revelando una zona objetivo de 10 metros y 3 lecturas idénticas, confirmando su existencia, la narrativa parecía estar cambiando. Por primera vez, la evidencia parecía lo suficientemente fuerte como para sugerir que algo verdaderamente significativo podría estar esperando debajo. A medida que avanzaba la noche, Emma continuó perfeccionando el modelo subterráneo, utilizando miles de puntos de datos recopilados de múltiples escaneos. Capa tras capa apareció en la pantalla revelando lentamente un mundo oculto debajo de la isla. Lo que inicialmente parecía una única anomalía, se transformó en algo mucho más complejo. La estructura de abajo parecía menos una cámara aislada y más una red subterránea interconectada. Cuando Emma giró el modelo y lo mostró desde diferentes ángulos, la reacción dentro de la habitación fue inmediata. Surgieron estructuras adicionales alrededor del objetivo principal, creando un patrón que nadie había previsto. Varios túneles interconectados se extendían en múltiples direcciones, todos aparentemente convergiendo en una cámara central. El diseño parecía organizado, decidido y notablemente sofisticado. Se estimó que la cámara más grande en el centro de la red tenía casi 6 metros de ancho y era significativamente más larga de lo que habían sugerido las mediciones iniciales. Su forma no se parecía a la de una cueva formada naturalmente. En cambio, parecía como si hubiera sido construido intencionalmente y cuidadosamente ocultado. La posibilidad de que tal estructura hubiera permanecido oculta durante siglos debajo de Oak Island no hizo más que profundizar el misterio. En ese momento, la atmósfera dentro de la sala de guerra se había vuelto casi imposible de describir. Cada nuevo detalle parecía aumentar las apuestas más que antes. Después de más de 230 años de especulaciones, fracasos y preguntas sin respuesta, el equipo se encontró ante pruebas que potencialmente podrían reescribir toda la historia de Oak Island. Ya sea que la red oculta contuviera tesoros, artefactos históricos o algo completamente inesperado, una cosa estaba cada vez más clara: la isla finalmente podría estar preparándose para revelar uno de sus secretos más profundos. Emma señaló hacia la pantalla y dijo: «Si estos datos son precisos, no estamos viendo un simple espacio vacío. Esta parece ser una estructura diseñada deliberadamente». Durante unos segundos, la habitación quedó en completo silencio. Rick Lagina siguió mirando la pantalla. Después de 12 años de excavación, más de $100 millones gastados y miles de horas de búsqueda, era la primera vez que realmente sentía que estaban frente a un verdadero misterio. Los túneles que se muestran en el modelo parecían haber sido construidos intencionalmente hace siglos para conducir hacia algo extremadamente valioso. Mientras Emma seguía analizando los datos con mayor detalle, apareció otro descubrimiento sorprendente. Debajo de la cámara principal se podían ver señales más débiles pero aún claras. Eso significaba que la estructura visible en el modelo podría ser solo el comienzo. Un ingeniero dijo en voz baja: «Si esto es realmente un sistema de bóveda, entonces podemos estar a las puertas del mayor descubrimiento en la historia de Oak Island». Para entonces, la noche se había vuelto aún más oscura. Cada persona dentro de la sala de guerra estaba concentrada en una cosa: la cámara de perforación que estaba a punto de ser enviada por primera vez hacia la misteriosa estructura. Después de semanas de escaneo, mapeo 3D y análisis de datos, el equipo finalmente llegó al momento que estaban esperando. Si realmente existiera una cámara debajo, la cámara podría proporcionar la primera mirada real a ella. El equipo de perforación comenzó con cuidado a bajar la cámara bajo tierra. La lectura de profundidad en el monitor siguió aumentando. 80 pies, 110 pies, 140 pies, luego 160 pies. La habitación estaba tan silenciosa que incluso el débil sonido de las máquinas se podía escuchar con claridad. Rick, Lagina, Marty, Lagina, Emma Culligan y los demás expertos observaron la pantalla sin pestañear.
Al principio, la cámara solo mostró suelo húmedo, rocas y paredes estrechas. Pero de repente las imágenes empezaron a cambiar. La cámara parecía acercarse a un espacio abierto más grande. Durante unos segundos, pareció como si se abriera una cámara vacía más adelante. Entonces apareció un reflejo brillante. Todos en la sala inmediatamente se pusieron alerta. El metraje duró solo 11 segundos, pero esos 11 segundos cambiaron el rumbo de toda la investigación. El vídeo mostraba algo que no parecía formaciones rocosas ordinarias. Por un lado parecía haber una superficie recta e inusualmente lisa, mientras que por el otro lado, un brillo de aspecto metálico reflejaba la luz de la cámara hacia la lente. Emma inmediatamente detuvo el metraje y comenzó a examinarlo cuadro por cuadro. Cuantas más veces se revisaba el vídeo, más detalles misteriosos aparecían. Algunos expertos creían que podría ser simplemente un reflejo natural. Sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo. Según ellos, ver una estructura tan recta y un reflejo de aspecto metálico juntos a esa profundidad era extremadamente inusual. Un geólogo dijo en voz baja: «Si esto es lo que creemos que es esta, podría ser la grabación más importante jamás registrada en Oak Island». Un vistazo al metal brillante dentro de la cámara. Después de que terminaron las imágenes de 11 segundos de la cámara del pozo, un silencio cayó sobre la sala de guerra, como si alguien hubiera silenciado repentinamente toda la sala. Durante varios segundos nadie habló. Todos los ojos permanecieron fijos en la pantalla. Al principio lo que aparecía en las imágenes parecía similar a las rocas y el suelo que se habían visto muchas veces antes. Pero cuando Emma Culligan hizo zoom y volvió a reproducir el vídeo, la historia cambió por completo. A medida que la luz de la cámara se adentraba más en la cámara, comenzaron a aparecer extraños destellos en varios lugares. No parecía una luz normal reflejada en superficies de piedra. Algunos de los reflejos eran tan brillantes que crearon efectos similares a flash en el sensor de la cámara. Emma inmediatamente marcó cada punto brillante y los comparó con los últimos datos de escaneo sísmico. Cuando aparecieron los resultados, la sala volvió a quedar en silencio. Los lugares exactos donde los reflejos eran visibles coincidían con las mismas áreas donde los escáneres habían registrado las señales metálicas más fuertes jamás detectadas. Por primera vez, las imágenes de la cámara y los datos científicos se confirmaban mutuamente. Eso significaba que lo que existiera debajo no era simplemente una cámara vacía. A medida que se examinaba el vídeo cuadro por cuadro, comenzaron a surgir detalles aún más sorprendentes. En algunas zonas, los muros de piedra parecían inusualmente rectos. No se parecían a las superficies rugosas e irregulares que normalmente se encuentran dentro de las cuevas naturales. En cambio, parecían haber sido moldeados y cortados siglos atrás. En un momento dado, el ángulo de una pared parecía tan preciso que varios expertos inmediatamente se preguntaron si en realidad podría ser una estructura hecha por el hombre. Rick Lagina continuó mirando la pantalla. Después de 12 años de excavación, más de $100 millones gastados e innumerables intentos fallidos, finalmente parecía que el equipo estaba al borde de un descubrimiento real. Un geólogo dijo en voz baja: «Si estos reflejos provienen del metal, entonces el material que hay allí abajo podría ser mucho mayor de lo que esperábamos». Por primera vez, todos en la sala de guerra comenzaron a sentir que la historia centenaria de Oak Island podría no ser solo una leyenda. Quizás a 160 pies bajo la superficie, detrás de esos muros de piedra, realmente existía una bóveda oculta. Y si esos reflejos brillantes fueran en realidad oro o algún otro metal valioso, entonces el equipo podría haber visto por primera vez el tesoro templario perdido con un valor potencial de más de $500 millones. El misterio de los caballeros templarios vuelve a la vida. Las imágenes de la cámara del pozo y los misteriosos reflejos dentro de la cámara hicieron más que entusiasmar al equipo. También revivieron viejas historias que mucha gente había descartado durante mucho tiempo como leyendas. Mientras se revisaban los nuevos escaneos y modelos 3 de la discusión dentro de la sala de guerra, volvió una vez más al mismo nombre los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios son considerados una de las organizaciones más poderosas y misteriosas del mundo medieval.
Hace unos 700 años, se creía que poseían enormes riquezas, documentos secretos y artefactos religiosos de valor incalculable en toda Europa. Pero en 1307, cuando se tomaron medidas contra la orden, una gran parte de su tesoro desapareció repentinamente de la historia. Durante siglos los historiadores se han hecho la misma pregunta: ¿a dónde fue a parar ese tesoro? El nombre de los templarios ha estado relacionado con Oak Island durante décadas. Mapas antiguos, símbolos misteriosos tallados en piedras y ciertos registros históricos a menudo han sugerido que la isla puede estar vinculada a un tesoro escondido mucho más grande. Sin embargo, nunca se habían encontrado pruebas sólidas. Ahora esa situación parecía estar cambiando con nuevos escaneos, señales metálicas inexplicables, posibles cámaras subterráneas e imágenes que mostraban extraños reflejos en las profundidades del pozo del dinero. Teorías que alguna vez parecieron imposibles de repente se volvieron a discutir con renovado interés. Por primera vez en años, muchos expertos comenzaban a preguntarse si la historia centenaria de los templarios podría contener más verdad de la que nadie había imaginado. La enorme cámara revelada en los nuevos escaneos, los túneles conectados a ella y las poderosas señales metálicas registradas en su interior obligaron a muchos expertos a pensar una vez más en la misma dirección. Algunos historiadores creen que si los caballeros templarios realmente hubieran escondido un tesoro, podrían haber construido un complejo sistema subterráneo exactamente como este para protegerlo. Rick Lagina estudió en silencio tanto los documentos antiguos como los datos nuevos. Después de 230 años de búsqueda, 12 años de excavación moderna y más de $100 millones invertidos en el proyecto, por primera vez se sintió como si la historia y la ciencia apuntaran hacia la misma historia. Comienza la excavación más peligrosa. A medida que se revelaron más escaneos, imágenes de pozos y modelos 3D, el equipo comenzó a darse cuenta de una cosa muy claramente. Si realmente existiera una bóveda templaria debajo, encontrarla no sería la parte más difícil. El verdadero desafío sería llegar hasta allí de forma segura. La historia de Oak Island está llena de expediciones que estuvieron cerca de encontrar un tesoro, pero fracasaron debido a inundaciones, derrumbes del suelo y problemas técnicos inesperados. Esta vez el equipo no quiso repetir esos errores. Vanessa Lucido pasó días trabajando con ingenieros geólogos y especialistas en perforación para desarrollar un nuevo plan de excavación. Esta no fue una operación ordinaria. Las estimaciones sugerían que solo esta fase podría costar casi $12 millones. Se llevaron al sitio enormes plataformas de perforación, grúas pesadas, sistemas de carcasa de acero y equipos de monitoreo avanzados. De repente toda la zona parecía menos una búsqueda del tesoro y más un importante proyecto de ingeniería industrial. Pero el mayor peligro seguía escondido bajo tierra. Los expertos temían que los túneles que rodean la cámara pudieran ser inestables en varias zonas. Si la presión cambiara durante la excavación, partes de la estructura podrían colapsar. Algunos ingenieros incluso advirtieron que un ángulo de perforación incorrecto podría dañar permanentemente toda la bóveda. Aún así, el equipo no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Se tomó la decisión de realizar la operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Día y noche las máquinas seguirían funcionando. Cada minuto aparecían nuevos datos en los monitores, mientras los expertos dentro de la sala de guerra observaban de cerca cada cambio. Rick Lagina sabía que en esta búsqueda de 230 años podría estar frente a la mayor oportunidad de su vida. El regreso de los túneles de inundación. Cuando la excavación entró en su fase más crítica, el equipo empezó a ver la misma amenaza que había destruido innumerables expediciones durante los últimos 230 años. Al principio, todo iba según lo planeado. Las plataformas de perforación funcionaban continuamente, se bajaban nuevas secciones de revestimiento al suelo, y el equipo se acercaba lentamente a la misteriosa bóveda. Entonces apareció una advertencia en los monitores que cambió el ambiente de toda la operación. Los sensores de presión subterráneos de repente comenzaron a registrar una actividad inusual. En cuestión de minutos, los niveles de agua en la zona de perforación comenzaron a subir.
Al principio, los ingenieros supusieron que se trataba de agua subterránea normal, pero rápidamente quedó claro que la situación se estaba volviendo peligrosa. El flujo de agua siguió aumentando. Según algunos informes, miles de galones de agua por hora ingresaban al área de excavación. La tensión se extendió inmediatamente por la sala de guerra. A varios expertos se les recordó una antigua y aterradora posibilidad: los túneles de inundación. Durante décadas, los investigadores han creído que existe un complejo sistema de control de agua debajo de Oak Island. Según la teoría, pudo haber sido diseñado hace siglos para que cualquiera que intentara alcanzar el tesoro provocara una inundación y llenara toda el área de agua. Muchas de las expediciones fallidas de la isla se han atribuido a este mismo sistema. Ahora parecía como si la historia se repitiera una vez más. El equipo activó inmediatamente los protocolos de emergencia. Se encendieron bombas de gran tamaño y se inició una operación de emergencia las 24 horas. Las máquinas trabajaron sin parar, eliminando el agua lo más rápido posible. Pero hubo un problema. Por cada cantidad de agua bombeada parecía que regresaba más. Un ingeniero dijo con preocupación: «Si la presión aumenta más, no tendremos que detener la excavación. Podríamos perder toda la cámara». En ese momento la carrera ya no se trataba solo de encontrar un tesoro. Se había convertido en una batalla salvar la bóveda antes de que la isla volviera a enterrar sus secretos. Rick Lagina miró en silencio los monitores. Años de arduo trabajo, millones de dólares invertidos y las pistas más sólidas jamás descubiertas estuvieron de repente en riesgo. La bóveda parecía más cerca que nunca, pero entre el equipo y su objetivo, ahora había algo más que tierra y roca. En su camino se interponía el sistema de seguridad centenario que había protegido el secreto de Oak Island del mundo durante generaciones. Después de horas de perforación, aumento de la presión del agua y una batalla constante contra la amenaza de inundación del túnel, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando. Bajo el frío cielo de Oak Island, las enormes plataformas de perforación seguían funcionando sin parar. Dentro de la sala de guerra, los expertos observaron cada segundo de los datos entrantes. Entonces, de repente apareció un cambio en los monitores. La resistencia contra la broca comenzó a caer rápidamente. Eso solo podría significar una cosa. Había atravesado roca sólida y se acercaba a un espacio abierto. Toda la sala quedó en silencio. Apenas unos minutos más tarde, nuevas lecturas desde abajo confirmaron que el equipo de perforación había llegado al borde de una gran cámara. Después de años de búsqueda, 12 años de excavación, más de 100 millones de dólares gastados y un misterio de 230 años de antigüedad, finalmente sentí como si el equipo hubiera llegado a la puerta de la estructura de la que generaciones solo habían hablado en historias. Cuando se atravesó la última capa rocosa, el sistema de cámaras se introdujo en la abertura. La primera imagen que apareció en el monitor hizo que todos se levantaran de sus asientos. Un enorme espacio abierto se extendía más adelante. Sus paredes no se parecían a las de una cueva natural. En varias zonas se podían ver claramente estructuras rectas de piedra y superficies reflectantes. Emma Culligan inmediatamente comenzó a analizar los nuevos datos, y las primeras estimaciones fueron sorprendentes. Según los escáneres, la masa metálica total dentro de la cámara podría ascender a 30 toneladas. Si resultaba ser lo que el equipo esperaba, su valor potencial podría superar los 500 millones de dólares. Un experto en la sala de guerra dijo en voz baja: «Si estos números son exactos, estamos ante el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island». Los ojos de Rick Lagina permanecieron fijos en la pantalla. Años de lucha parecían desarrollarse justo frente a él. Pero lo más emocionante fue que el equipo aún no había entrado del todo en la cámara. Solo habían visto el primer vistazo. Y tal vez ese primer vistazo fue una señal de que el secreto escondido bajo tierra era mucho más grande de lo que nadie había imaginado. La cuestión ya no era simplemente qué había dentro de la cámara. La verdadera pregunta era si el equipo finalmente estaba frente a la bóveda templaria perdida que la gente había estado buscando durante los últimos 230 años. Dentro de la sala de guerra la atmósfera era casi imposible de describir. Los nuevos escaneos en los monitores
La primera visión clara de la cámara y las primeras confirmaciones de los expertos habían emocionado a todo el equipo. Pero quizás nadie estuvo más emocionado que Rick Lagina. Durante los últimos 12 años, había dedicado la mayor parte de su vida a comprender el misterio de Oak Island. A través de innumerables intentos fallidos de perforación, esperanzas destrozadas, pistas falsas y millones de dólares en gastos, nunca se había rendido. Mientras otros veían una búsqueda del tesoro, Rick veía una misión. Creía que en algún lugar debajo de la isla había una historia esperando ser descubierta, una historia que podría cambiar todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. Ahora, mientras veía aparecer la cámara en la pantalla, sentía como si todos esos años de determinación, sacrificio y fe finalmente estuvieran conduciendo a este momento inolvidable. La habitación a su alrededor estaba llena de emoción y especulación, pero Rick permaneció concentrado en la pantalla. Sabía que el viaje no había terminado. La cámara aún necesitaba ser explorada, la evidencia aún debía ser verificada y el misterio aún necesitaba respuestas. Sin embargo, por primera vez en más de una década, parecía que esas respuestas finalmente estaban a nuestro alcance. Mientras las brillantes imágenes de las profundidades subterráneas seguían apareciendo en los monitores, muchas personas en la sala sintieron que estaban presenciando la historia. Y en el centro de todo estaba Rick Lagina, un hombre que había pasado años persiguiendo un misterio que la mayoría de la gente pensaba que nunca se resolvería. Rick silenciosamente siguió mirando la pantalla. Lo que tenía ante él no era solo una cámara subterránea. Era la respuesta a una historia de 230 años de antigüedad que había atraído a cazadores de tesoros durante generaciones. Varios miembros del equipo se felicitaban y celebraban el momento, pero Rick permaneció en completo silencio durante unos segundos. Quizás estaba recordando todos esos años en los que la gente decía que no había nada en Oak Island, que era solo una historia, solo un mito. Luego Emma Culligan mostró el informe de datos final en la pantalla. Después de revisar los análisis iniciales, varios expertos independientes también coincidieron en que la estructura debajo no parecía una cueva natural normal. La enorme cámara, los túneles conectados y las poderosas señales metálicas estaban convirtiendo este descubrimiento en el mayor hallazgo en la historia de Oak Island. Un experto en la sala dijo: «Es posible que estemos ante lo que la gente ha estado buscando durante los últimos 2 siglos». Al escuchar esas palabras, la emoción se podía ver claramente en los ojos de Rick. 12 años de excavación, más de 100 millones de dólares invertidos y miles de horas de trabajo lo habían llevado finalmente al lugar que siempre había soñado llegar. Por primera vez esa noche, sintió que la búsqueda más grande de su vida podría estar llegando a su fin. Los vientos fríos del océano Atlántico resonaron en Oak Island esa noche. El pozo del dinero ahora estaba en silencio. Las máquinas pesadas se habían detenido. Se terminó la perforación, y en los monitores gigantes dentro de la sala de guerra solo una cosa seguía brillando. El modelo 3D que había captado la atención de todos. La enorme cámara de abajo, los túneles conectados y las poderosas señales metálicas ya no eran solo una teoría. Después de años de búsqueda, el equipo encontró algo que podría cambiar la historia de Oak Island para siempre. Pero la pregunta más importante aún persistía. Si la estructura de abajo era realmente parte de una bóveda templaria de 500 millones de dólares, ¿quién había logrado mantenerla oculta del mundo durante casi 230 años? Y quedaba una pregunta aún mayor. ¿Había realmente descubierto el equipo todo el misterio? Si esto es realmente la bóveda templaria, ¿quién la mantuvo oculta durante 230 años? ¿Y si esta es solo la bóveda exterior? ¿A qué profundidad está enterrado el verdadero tesoro? Amigos, si disfrutan de historias misteriosas y emocionantes de Oak Island, como esta, asegúrese de suscribirse al canal. En los próximos episodios, exploraremos los nuevos escaneos, los túneles ocultos y la posible segunda bóveda que podría hacer que este descubrimiento sea aún mayor. Y recuerda, en Oak Island, cada vez que se resuelve un misterio, nace otro misterio. Quizás el mayor tesoro aún nos esté esperando en las profundidades de la Tierra.